y lo que vamos a llamar el cosmopolitismo universal. Estos son algunos rasgos. Y entonces, ¿por qué es importante en este contexto que el trabajo intercultural, que muchos, bueno, yo he estado muchos años y estoy en ese trabajo de un patio de las culturas en Canarias, yo soy canario, mucho contacto con el Frente Polisario de Canarias, ahora estábamos hablando de Boirí y de tanta gente, creamos un patio de las culturas para intercambio, una casa de las culturas en Sevilla, todo, pero puede ser un engaño si no tiene en cuenta la perspectiva de la justicia. Un engaño utilizado por el sistema. Y me explico. Sí, dice Raúl Fornet Betancourt, si el discurso intercultural puede ser un engaño si no va acompañado por una política que combata de una manera inequívoca y eficaz la asimetría que caracteriza el orden mundial vigente. Bailes, comidas, diálogos, debates, pero injusticia, porque no tiene el mismo derecho este que el otro. Eso es engaño. Primero, justicia. Y lo primero significa un orden económico, político, social, y eso es lo espiritual, hablaremos. No creo en ninguna espiritualidad que se desentienda de la política. Eso es obvio. Lo que Marx hablaba para el cristianismo, con razón, se puede hablar para muchas espiritualidades hoy día, que despolitizan. Y una espiritualidad que despolitiza traiciona la espiritualidad. No creo en ningún ser espiritual sin inquietud política. Y no creo en ningún político que no tenga inquietud espiritual. Tengo un artículo escrito del desayuno de oración que hubo en Washington, al que fue Zapatero, y quizás lo publique sobre la relación política-espiritualidad. Pero a lo que voy, vivimos en un mundo cada vez más global, pero cada vez con un poder menos global y más en pocas manos. Más global que nunca y menos global el poder. Vivimos en una esquizofrenia en cuanto, por un lado, hay instrumentos legales de sobra para crear una globalidad del poder de todos, una globalización real del poder y de los derechos humanos, instrumentos, pero sin una institucionalización, como diría Joaquín García Roca, la tarea fundamental, sin una institucionalización de esos instrumentos. No existe un marco de esos instrumentos. La tarea fundamental es democratizar la democracia. Mi tesis es que no existe democracia en ningún sitio, ni en Málaga, ni en las Naciones Unidas, ni en España, ni en la Unión Europea, ni mucho menos en el Fondo Monetario, del Banco Mundial. ¿Por qué no existe democracia? Mi tesis es: cualquier espacio pequeño de democracia que hay, un ayuntamiento, una autonomía, un Estado, tiene un límite que le pone un sistema internacional antidemocrático, que le dice: tú eres democrático hasta aquí, a partir de aquí mando yo. Por lo tanto, toda democracia local tiene un límite y ya no es democracia. Los supermercados de aquí, hablo de mi tierra, por ejemplo, Canarias, los supermercados son franceses, el capital del turismo principal es alemán, y todos son empresas, en gran parte multinacionales, que dirigen la política alimentaria, la política turística, y las decisiones no se toman en Canarias. El trabajador del tomate en el pueblito de la aldea de San Nicolás no depende de decisiones que se tomen allí, sino que el contencioso Marruecos-España, que por cierto, le invito a todos a ir a Granada al encuentro que va a haber de la Unión Europea y Marruecos en el contexto de los 6 meses de la presidencia española,
y todos los movimientos sociales de España, de Andalucía, quieren hacer una gran concentración en Granada, protestando frente a ese cinismo de Europa y de España en sus relaciones con Marruecos. Pero a lo que voy, las decisiones del futuro local de un pueblecito que vive del tomate se toman en Ginebra y en Bruselas, y por unas conversaciones de las grandes empresas norteamericanas, la Standard y la chiquita, con la Unión Europea. Entonces, quien no tiene la mente clara de que no hay futuro local sin un cambio global de las estructuras, en el trabajo intercultural, si no hace mal, por lo menos impide el bien, impide el condicionante fundamental. Miren, antes nombraba el presentador el posmodernismo. El posmodernismo y el pensamiento neoliberal está condicionando nuestra forma de trabajar con la interculturalidad. ¿Por qué? La sociedad posmodernista, que salió sobre todo después de la caída del muro de Berlín, ha encontrado su espacio. Es una sociedad de pensamiento individualista, en el que el pequeño relato de lo que yo puedo hacer sustituye al gran relato del que todos podemos hacer por la utopía de un cambio global. Y han matado, o quieren matar, las utopías. Y a ti decirte, no, tú confórmate con ir a Haití, hacer una obra buena, pero no pienses en cómo cambiar las Naciones Unidas, cómo cambiar las relaciones de la Unión Europea y los países pobres. No pienses en eso que se te escapa. Tu obra buena, como los esclavos antiguos. El posmodernismo es muy esclavo. Tu obra buena y desentiéndete de lo otro que no puedes. Este es el gran engaño. No puedes. En El Salvador decían los cantos del movimiento popular: cuando el pobre cree en el pobre, nace la liberación, nace la organización. Y todo el poder de toda la historia siempre ha querido transmitir el mismo mensaje a los pobres y a los últimos: ustedes no pueden. Pues sí podemos. Los pobres, los últimos, los don nadie, que diría Galeano, los ninguneados de la historia, tenemos poder. Sí queremos. Por lo tanto, para que la interculturalidad sea desde la igualdad, no desde el paternalismo, no desde el asistencialismo controlado por el poder y por un pensamiento neoliberal, posmodernista, individualista, tenemos que llegar a unirla con un planteamiento de justicia, de transformación estructural sociopolítica, que es una llamada espiritual. ¿Cuánto había que hablar de esto? Pero no me toca extenderme. Por el tiempo que me queda, ¿cuánto? Me parece que 5 minutos, ¿no? Bueno, pues entonces aquí hay una tesis. Ah, por si acaso. No, pero no me voy a pasar. Solo me queda lo último. Lástima, porque esto de la relación política, interculturalidad, espiritualidad, sería mucho que hablar en una España en que lo político está desprestigiado, pero la salida que estamos buscando no lo va a solucionar, que es: nadie se quiere meter en política porque eso está corrupto. Eso es falso. Mientras